Estaba yo teniendo problemas con la mamá de mi hija menor, discutiendo con ella en el teléfono. Y me da un dolor aquí en el cerebro. La cosa más impresionante que yo nunca había sentido. Y yo sin saber nada de yoga, nada de breathwork, nada de pranayamas, yo empecé a respirar profundo. Y mentalmente diciendo, Diosito, ayúdame, por favor, ayúdame. Y el dolor se bajó. Y me calmé. Encendí el carro y me fui para mi casa en New Jersey. Crucé la puerta de mi casa y caí de rodillas en el piso, llorando como niño. Y recuerdo que dije, Dios, ya entendí que los placeres de esta tierra no son la felicidad. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a Posibilidades Podcast. Si eres fanático del mundo holístico, de la búsqueda de si hay algo dentro de ti que dice que viniste a esta tierra para más, vamos a estar hablando de un montón de temas bien interesantes dentro de esta conversación y las posibilidades hoy nos han traído a un invitado que aprecio muchísimo. Hemos compartido varios espacios en retiros, conozco un poco de su historia, pero créeme que hay detalles que yo no los conozco y estoy seguro de que los vamos a disfrutar mucho juntos. Así que, Jimmy, bienvenidos a Posibilidades Podcast, hermano. Todo un honor, Edgar. No te lo he dicho nunca, pero eres una de las personas más sabias que conozco dentro de mi círculo de personas cercanas. Me encanta escucharte hablar, me encanta aprender de ti. Creo que una de las cosas que más admiro de ti es tu capacidad de ver profundidad donde personas solamente ven superficialidad. Pero obviamente tú no naciste yogi, tú no naciste con un chip en tu cabeza de ¿cuántos años en la práctica? 17 años en la práctica. No naciste con un chip que te dije, mira, ese muchacho va a nacer con 17 años de práctica. Fue una decisión consciente que tuviste que tomar. ¿Qué para ti significa la yoga antes de que entremos en la historia de cómo llegaste a la yoga? ¿Qué significa en la vida de Jimmy la yoga para él? Volver al estado natural. Recordar que la plenitud, que esa energía divina, que ese poder de crear estaba en cada uno de nosotros. Eso me hizo recorrer el yoga, mi vida. Y ahora comparto eso con todos, que cada uno descubra esto, que no me crea nada, sino que pueda descubrir en sí mismo esa luz, esa divinidad que habita en cada uno, ese poder de crear lo que quiera, de todas estas posibilidades infinitas que nos presenta el día a día en cada segundo de existencia. Tú llegaste al yoga por las fuerzas de la vida. ¿A qué tú te dedicabas antes de practicar la yoga? Bueno, estaba en los negocios, pero quiero resumir un poquito ahí porque es una historia muy bonita. O sea, desde niño veía vidas pasadas y nací en una familia muy, muy pobre. Y yo recuerdo que miraba a mis papás y yo decía, ¿quiénes son estos seres? ¿Por qué vivimos así? Y recordaba mi vida pasada viviendo muy bien. Y no entendía en ese momento, era como, ¿qué hago acá? ¿Estos quiénes son? Y empecé como a aceptar y a empezar a crear desde niño qué quiero hacer. Y recuerdo que una prima de mi mamá que vino a Estados Unidos le dijo a mi mamá, nos veía tan pobres que le dijo, tenía yo 6 años y le dijo, Marina, déjame llevarme a Jimmy para Estados Unidos. Yo estaba escuchando. 6 años. Mi mamá le dijo que no, obviamente el amor de mamá y toda esta vaina. Y desde ese momento, eso se metió en la cabeza. Yo me voy a los Estados Unidos. Recuerdo que siendo niño le dije a mi mamá, ¿por qué no me dejaste ir? No sé qué. Y desde ese momento se me metió en la cabeza, me voy para Estados Unidos. Y luego empecé pues a crecer, la familia a tratar de meterme en las religiones. O sea, lo que hacen las generaciones es tratar de meterle no todo lo que ellos saben, que no les ha servido, pero igual lo quieren transmitir. Y eso es algo que también yo recordaba mis vidas pasadas. Yo las tuve que experimentar todas porque no me entraba. Y siendo tan niño, hacía preguntas que no eran capaces de responderme. Finalmente llegaron a los mormones de tantas religiones que ellos pasaron y los mormones vinieron estos gringos pues a la doctrina y yo les hacía preguntas a ellos y las respuestas que me daban no me cuadraban. Y yo siendo un chiquillo no me cuadraban. Ya tenía 8 o 9 años, que a los 9 años me bautizaron los mormones. O sea, yo soy oficialmente un mormón. Y yo ya entré ahí como porque me pareció divertido, la iglesia era linda, nos repartían por edades, nos daban enseñanzas, nos hablaban de la Biblia, del profeta John Smith, toda esta vaina, y bueno, lo disfruté. Ya luego, mis papás estaban muy malos y siempre viví violencia en la casa, conmigo y con mi mamá, y eso era algo que yo quería. También vi que vine a eso. Finalmente, cuando mi mamá se separó de mi papá,
yo siendo el mayor de 3 hermanos hombres, me tocó coger las riendas de la vida. Y ahí fue como que a empoderarme y a buscar posibilidades para crecer y sostener una familia que no tenía sustento de nada. Dijiste algo de que, pues, que la pasabas bien en la iglesia, que te parecía chévere, como los dividían por edades y siempre estabas aprendiendo algo. Mucha gente se encuentra en esa posición y aunque en la actividad la pasan bien, aquí dentro no se sienten bien. Como hay mucha gente que sí se siente bien. Entonces, ¿qué es para Jimmy la espiritualidad y qué cosas hacían no sentirte que ese era tu lugar? El miedo. Cuando a mí en la religión me quisieron hablar de miedo, yo la única persona que le tuve miedo hasta esa edad fue a mi papá. Por ver cómo golpeaba a mi mamá, golpeaba a mí y a mis hermanos. Ese era el miedo que yo conocía. Cuando a mí las religiones me vinieron a decirle, tienes que temerle a Dios. Yo dije, ¿qué? No. Ese sentimiento es muy teso. Si yo tengo que tenerle miedo a Dios, ese no va a ser mi Dios. ¿Sí me entiende? 100%. Y ahí dije yo, no. Entonces ya, cuando ya cogí las riendas de mi casa, yo ya no volví a religiones de nada. Me empecé a buscar la vida, a rebuscar la vida y a salir adelante. Yo a los 16 ya estaba, digamos que muy bien en Pereira, estaba viviendo en Pereira. Me conecté con los amigos y empezamos a hacer bastantes cosas. Ya después llegaron los casinos. Primero, empezamos con compraventas, después los casinos. ¿Compraventas de propiedades o de negocios? Pawn shop, lo que llamamos en Estados Unidos un pawn shop. Donde empeñan las cosas. Sí, en casas de empeño. Pero eran los más grandes de Colombia. O sea, nosotros llegaba gente de todas partes del país a Pereira. Entonces nos traían una cabezote de una Kenwu de la montaña, nuevecita empeñada, una esmeralda de $100,000. En ese entonces, estamos hablando de 30 y pico años atrás. Éramos los más, teníamos siempre efectivo, había dinero. Luego entramos al mundo de los casinos y eso se volvió una burbuja. Entonces la vida cambió para mi familia, cambió para todo. Entonces era una vida muy loca, demasiado. Empecé a moverme en un ambiente muy pesado donde aparentemente todo el mundo decía, lo tiene todo, vive súper rico, hace lo que quiere, viaja. Luego ya me fui a Estados Unidos, entonces mantiene Las Vegas, despachando máquinas, semanalmente viajaba, entonces era una locura, me iba también. Así mismo a rumbear, me iba a Ibiza, me iba a Europa, a las fiestas electrónicas, me parchaba todo el festival electrónico en Miami, era una locura. Pero uno creía que estaba bien, porque es lo que la sociedad le dice. Claro. Imagínate que, que hace 25, 30 años hubiese Instagram, tú hubieses sido un rockstar en la sociedad de hoy en día. Dinero, casinos, viajes, ciudades, islas, yates y probablemente todo lo que sucede dentro de esa oscuridad. Era demasiado loco. ¿Cómo era ese diálogo dentro de la cabeza? Porque esto para mí es bien importante porque la gente todavía hay algo dentro de la programación moderna que no le permite a muchas personas ver la red social como un mundo virtual, no el mundo real. Entonces, como alguien que vivió lo que consideró alguna vez la vida de un sueño, tú llegar a ese estado económico y a realmente vivir esa vida, no soñar con ella, sino vivirla, cuando la cabeza pegaba a la almohada, después de todas esas noches de descontrol, por así llamarle, ¿qué pensaba Jimmy en su cabeza? En ese entonces no había mucho tiempo de pensar. Se llenaban los vacíos con cosas que se podían obtener con el dinero, con la influencia que uno podía tener. Pero hubo algo que me pasó en la vida que sí. Estaba yo teniendo problemas con la mamá de mi hija menor. Y estaba yo sentado en un carro en Nueva Jersey, afuera de un 7-Eleven, discutiendo con ella en el teléfono. Y me da un dolor aquí en el cerebro. La cosa más impresionante que yo nunca había sentido. Y hasta ese momento yo creía que era un Dios, porque podía hacer lo que se me da la gana. En ese momento yo tiré el teléfono dentro del carro y el teléfono se desbarató. En ese entonces todavía se saltaban las baterías de los teléfonos y eso. Y yo sin saber nada de yoga, nada de breathwork, nada de pranayamas, que es la misma cosa, pero para hablarlo en la parte de yoga y normal hoy en día. Yo empecé a respirar profundo y mentalmente diciendo, Diosito, ayúdame, por favor, ayúdame. Ahí me acordé. Y empecé a respirar muy profundo.
y diciendo eso dentro de mí, por favor, ayúdame. ¿No? Yo pensé que me iba a dar un derrame cerebral o algo, me iba a pasar o me iba a torcer algo. Sentías un dolor horrible en la cabeza. Aquí, toda esa parte, pero fuerte, impresionante. Y el dolor se bajó y me calmé. Encendí el carro y me fui para mi casa en New Jersey. Crucé la puerta de mi casa y caí de rodillas en el piso, llorando como niño. Y recuerdo que dije, Dios, ya entendí que los placeres de esta tierra no son la felicidad. Dame sabiduría. Y al otro día yo me levanté igual que siempre. Tenía 27. Y la vida continuó. Empecé a bajarle un poco de cosas, el trago, drogas. Bien. Empecé como a pensar ya en mis hijas. Ya tenía 3 hijas, mujeres diferentes. No porque yo la haya embarrado, porque la gente siempre piensa como, este man era muy loco, ¿no? Mi sueño era tener un hogar toda mi vida. Tener un hogar, tener una familia, tener niños. Pero me pasaron cosas. Eran cosas que yo había sembrado en otra vida que solo hasta ahora lo sé. Pero yo siempre miraba para eso y decía, Diosito, ¿por qué me das esta mujer? Hasta que pude entender que yo era el que la había escogido. Y yo estaba vibrando así, por eso llegaban estos seres a mi vida. Era lo que yo estaba atrayendo. Pasaron ese resto de tiempo y un día, por cosas y por negocios que se hicieron, terminé en una prisión en Estados Unidos. Un día estaba arrestado, estaba en el edificio de máxima seguridad en Miami. Ese día, por primera vez, pensé hacerle daño a alguien. Yo dije, hoy yo voy a matar a alguien. Pero yo no voy a ser abusado sexualmente porque cárcel y eso, a mí se me transmitía, era como que a mí me iban a abusar. Y yo decía, si yo pienso en la cárcel, es exactamente el mismo pensamiento que llega a mi cabeza. Y yo dije, yo creo que uno en un entorno así, o me hago más sabio, o le hago daño a alguien para defenderme. Dijiste algo bien interesante, que esto es algo que yo he mencionado en todas mis entrevistas, y yo creo que la gente, mientras vaya viendo entrevista tras entrevista, va a entender lo que voy a decir ahora. Yo digo que uno atrae gente a su vida desde lo que uno es. Y uno no ve la vida por lo que la vida es, sino por lo que uno es también. Entonces, esta conversación ya me está tocando mucho el corazón porque yo tengo 2 hijos de mujeres diferentes. Y esa es la representación más humana que yo tengo de lo que es tener traumas. Porque mi área, lo que por mucho tiempo fue mi área de mejoría, que necesitaba mucha mejoría, era la sanación verdadera de mi percepción sobre mí en el área del amor. Y la gente, cuando pasan ese tipo de situaciones, pobre mujer, este tipo, ¿me entiendes? Como que saca a todo el mundo manos prestadas para señalarte, básicamente. Pero no entienden el dolor que hay detrás de ese proceso para ambas partes. Y que eso era un resultado que ninguno de los dos deseaba. ¿Sí me entiendes? Que ninguno de los dos deseaba. Simplemente habían unos dolores de un lado y unos dolores de un lado. Y cuando se rompe la burbuja pasan este tipo de cosas. Y por eso es que yo hago el trabajo que hago. ¿Entiendes? Y hacer el trabajo que hacemos en ese momento, cuando uno está metido en la oscuridad mental, uno no ve las cosas como las ve cuando uno por fin dice, pasó la tormenta. Entonces, hoy estamos aquí y nos hemos conocido hace 2 años y ya tenemos este suelo en común, ¿me entiendes? Y yo siento que es muy fácil señalar cuando uno todavía no ha entendido un significado más puro de la vida, porque yo me puedo sentar con cualquier persona que juzga y vamos a encontrar 1.000.000 de cosas por las cuales también puede ser juzgada. Y me parece muy lindo que hayas compartido eso, porque comparto esa travesía. hay algo muy lindo que anoche hablamos precisamente. Y es eso, como yo viví, esa niñez que viví, yo desde niño tomé la decisión de que nunca iba a tocar a una mujer. Y que nunca le iba a pegar a un hijo. Tengo 3 hijas y mis hijas no saben qué es una palmada mía. Igual. Entonces, ¿sí me entiendes? En ese proceso, y era otra cosa también que yo decía, yo no vine a este mundo a sufrir, yo vine a disfrutar este mundo. Claro. Literal, yo me acuerdo cuando yo estaba en ese lugar, mi mamá decía, mijo, acuérdate todo lo que has disfrutado. Porque literal, yo
busqué mi vida, proyecté y creé las posibilidades para vivir una vida. Era mala, al final me cuenta, pues, bueno, no era mala ni una buena, era algo que tenía que vivir para poder crecer. Pero mis proyecciones y mis posibilidades que creé para lograr eso. Y ella siempre me decía, acuérdate. Yo no la tenía claro, pero yo sé que ella con su amor de mamá me decía, acuérdate que usted ha pasado muy rico, amigo. Yo, mami, tranquila, estoy bien. Entonces yo cuando me divorciaba, yo decía, yo mejor me divorcio, porque yo no quiero que mi hija vea a dos personas peleando. Claro. Prefiero que nos vea de lejos y que nos vea tranquilos y que pueda yo estar con ella y ella con ella, pero bien. Pero que vean lo que yo vi, yo no quiero que estas niñas vean eso. Y de hecho yo tengo buena relación con mis hijas por lo mismo, porque se creó ese lazo. Tienes buena relación con tus hijas gracias a esa decisión. Que esto es cuando lo ponemos a ver, es un estereotipo social. Oye, traumas vamos a tener todos. La meta es la intención de llegar a un punto en nuestra vida donde ya esos traumas no controlan nuestras decisiones. Pero hay historias de vida que simplemente son lo que tienen que ser y un hijo va a crecer saludable. Va a crecer más saludable y más sabio y más puro si papá y mamá tienen la sabiduría de reconocer, esto no está funcionando. Vamos a separarnos y vamos a ser los mejores padres que podamos ser para este niño que nos necesita por el resto de nuestra vida. Y muchas veces eso brinda la oportunidad de que haya una relación sana entre los padres. No necesariamente un hijo nace saludable cuando ambos viven dentro del mismo techo. Porque si ambos están viviendo una mentira, esa mentira la va a sentir su hijo y su hijo va a crecer en una ilusión de lo que es una familia. Y yo conozco personas dentro del trabajo que hago más traumadas por hogares disfuncionales que padres separados, que se lleven bien, pero no vivan en el mismo techo, ¿sí me entiendes? Entonces, ninguno de los dos es el destino deseado cuando uno construye una familia, pero es parte de vivir en el mundo en el que vivimos y la sabiduría de nosotros tomar decisiones donde es para el bienestar de todos, va a darle crecimiento a un niño mucho más saludable. Y es una decisión difícil de tomar. Es difícil, pero es dificilísima. Hay que tomarlas. Pero hay que tomarlas. O sea, imagínate qué lindo. Tenía una relación linda con mis hijas, pero luego se desquebraron. Como yo me volví un yogi. ¿Qué yogi qué es? Yogi es estar en unión, estar en coherencia. Yoga es estar en coherencia. ¿Qué esa es la definición de la palabra yoga? Esa es la palabra, la definición, unión, coherencia. Yo sé que mi hija americana se volvió cristiana en Estados Unidos. Y ella vino a pasar su cumpleaños número 18 en Colombia conmigo por primera vez. Después de que yo soy pues expulsado de Estados Unidos, después de que hice mi tiempo, 4 años que estuve allí. Y ella vino, y ella cuando vio todo esto, que yo tenía a Jesús con un Buda, con un Krishna, con imágenes de todos, porque ya hoy sé que todos somos lo mismo, para ella fue como que la religión y el dogma la dividió de mí. Ella me dijo, pa, no me devuelvo porque usted es mi papá, pero yo me voy de acá y ya. Y literal. Por la religión, tu hija escogió no volver a hablarte. No volver a hablarte. Ese es mi problema con la religión. Exacto, dividen. Porque cuando yo empecé mi búsqueda, o sea, yo no conozco nada de esto. Jimmy, yo no conozco de la naturaleza, nuestra conexión con ella, yo no conozco de nada. Pues yo voy a la iglesia. Donde yo comienzo es en la iglesia. Yo comienzo a ir todos los domingos y a servir en la iglesia. Pero yo llegaba a casa más estresado de lo que salía. Porque yo desde muy joven, en mi casa me decían el dolor de cabeza, pero Jimmy, yo siempre he sido de pensamiento independiente y yo he cuestionado todo. Y la cantidad de garnatas que yo me he buscado en mi vida por decir, ¿por qué? ¿Y por qué así y no así? ¿Y por qué esto y no esto? Que es, oye, lo más puro que tiene un niño es la curiosidad. Lo más puro que puede tener un ser humano es la curiosidad. Pero yo decía, ¿por qué yo me estoy sintiendo culpable por cosas de las cuales yo no me sentía culpable, que no me hacían ni daño a mí ni daño a nadie? Y cuando hay ese dogma tan controlador y manipulador, ¿qué hace ese tipo de personas? Sale a la calle a controlar, a manipular y a querer inyectar ese miedo en todas las personas. ¿Cómo, verdad? Lo que nosotros creemos dentro de que tenemos nuestras diferencias en cómo vemos las cosas, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a permitir que lo que yo creo me separe de mi madre?
¿Cómo yo voy a permitir que mi hijo decida ser católico pero full? Sigue siendo mi hijo, yo lo voy a amar toda mi vida. Y si él quiere ir a la misa conmigo, yo lo acompaño porque es mi hijo. Y después le digo, papi, vente, vámonos de camping, vámonos para la naturaleza, vente. Mira, voy a hacer un retiro, papi, vente, ¿me entiendes? En mis retiros vienen cristianos, católicos, budistas, ateos, vienen todas las personas porque para mí, como dijiste, unión. Unión. Mucha gente tiene una perspectiva del yoga limitada, que está cool porque se ha viralizado el yoga en las redes sociales como solamente el movimiento, ¿verdad? La parte física. Sí. La parte física. Pero algo que yo aprendí cuando comencé a hacer terapia de respiración para mí y para otras personas, es que ya eso existía hace miles y miles de años dentro de la rama del yoga. Háblanos un poco más sobre lo que es el yoga, la unión, en concepto real. Bueno, de hecho, para mí el nombre que más me encanta darle en el lado de aquí de Occidente, en el habla hispana, es volver al estado natural. Porque, como te digo, es volver a la coherencia. Pongamos la respiración. Lo primero que te dicen en una clase normal de la parte física de yoga es solo respirar por la nariz. Y uno en el momento que le dicen eso lo encuentra contradictorio, porque ya nos enseñamos a respirar por la boca. Claro. Usted en el gimnasio te dicen respire por la boca, los doctores te dicen respire por la boca. Pero son esos sistemas o que dicen que teorías conspirativas, no, así existen. Nos cambiaron el chip. Usted jamás ha visto un bebé que suelte la pocheca a la mamá para botar el aire por la boca o tomar el aire por la boca. O sea, que ese bebé por dónde estaba respirando. La nariz. Es volver al estado natural. Volver a ser flexibles. Un niño te hace un loto como este, nítido. Tú lo hacías. Usted ve a los niños como ponen la cabeza en el piso en medio de las piernas, como si nada. Va, pues hágalo ahora. Es volver al estado natural. Y es el mismo miedo que hace que los niños dejen de hacer esas cosas. Ay, no, pero que te rompes el cuello. Ay, que te lastimas la mano. Ay, que... Y ahí viene uno con la sobreprotección. Que las rodillas, que esto, que lo otro. Que ponle una vaina en la rodilla para que no se pele, que ponle... Ajá. Entonces miren la respiración. ¿Por qué nos atacaron la respiración? Porque la respiración es la vida misma. Se llama pranayama en sánscrito. Es la cuarta rama del yoga. Pero la que nos da la vida, la que sustenta este planeta. ¿Qué es el sánscrito? Pranayama. Yeah. La palabra de la respiración es pranayama, Pranayama, que traducido literal al español es la energía vital. La energía vital, eso sí lo conozco. Que es lo que nos da la vida. Entonces, es tan poderosa que mantiene vivo un elefante, un árbol, a ti y a mí, por el tiempo que seamos conscientes. Porque literal uno vive por la conciencia que pueda tener y por sus karmas que haya sembrado. Claro. Entonces, cuando entendemos que la respiración es la fuente de la existencia misma, y empezamos a descubrir que la respiración es la que gobierna mis emociones, mis pensamientos. Entendemos que debemos hacer pranayamas para calmar la mente. Tenemos 2 narinas. ¿Cómo puede ser que yo he tenido doctores? Mire, acabo de estar un doctor conmigo todo el mes en Brasil. Y nos acaba de graduar. O sea, pues está desde lo último. No digamos que un doctor graduó hace 30 años, ¿no? De ahora. Mejor todavía. Porque debería saber más. ¿Por qué tenemos 2 narinas? No sabía. Narina derecha, masculino. Narina izquierda, femenino. Yin y yang, ida y pingala, bueno, en diferentes lenguas, diferentes culturas lo llaman diferente, pues lo mismo. Sol y luna. Ahora, cuando esto sube, se cruza. El aire entra acá y llega al cerebro izquierdo. Ya, en pensamientos es pensamientos racionales. El femenino, parte emocional. Emocional y racional. Esa es la dualidad del ser humano. Por eso vinimos a vivir esta experiencia. Esto es lo que nos gobierna. Y mantenemos ahí. O muy racionales o muy pensionales. Muy emocionales. Entonces, por eso no importa si eres hombre, porque por eso te digo, es que todo esto han sido divisiones que han usado los sistemas para crear división. Pero en realidad lo que nosotros somos seres que a vivir esta experiencia hemos pasado por traumas, que es la forma en que aprendemos y redescubrimos lo que realmente somos. Entonces, cuando entendemos que estos pensamientos son los que nos llevan la dualidad, el dolor y la felicidad, ¿sí me entiendes? La salud y la enfermedad, todo esto todo el tiempo. Cuando entendemos siquiera este pedacito, vamos a, eso no para acá, y empieza a bajar por acá, alrededor de la columna. Y esas 2 campos energéticos, canales energéticos, pasan por el medio, por los lados del central, que se llama Sushumna, que es donde está la conciencia universal, la sabiduría de todo lo que ha visto en este planeta. Está en cada uno de nosotros, en Sushumna, que es donde están los chakras.
Entonces esto sube, baja al cerebro, da un arquito alrededor, aquí al lado del cuello, alrededor, detrás del corazón y uno abajo en la parte baja de la espalda. Cuando estamos muy pensativos, puede que estemos solo emocionales, pero entonces ese canal está hincha, se hincha. Y cuando estamos las dos cosas, racionales y pensionales y emocionales, se pone tan fuerte que presiona tanto el sushumna que es imposible que llegue a entrar aire allí. Cuando empezamos a hacer ejercicios de pranayama, sucede muy fácil ya cuando empiezan a hacer en el Shavasana, la última postura, que cuando ya han empezado a hacer trabajos de pranayama, están acostados en Shavasana y de repente sienten que inhalan y la inhalación se quedó allá. No sale, no sé si ya lo has experimentado. Que inhalas y tú sientes que el aire se quedó entre tu ser y que no sale. Es porque tus pensamientos se han bajado. Y entonces empezó a entrar prana a sushumna, a la casa donde está la sabiduría universal dentro de ti. Empieza a desbloquear chakras y a subir, y a subir, y a subir hasta que llegas a tu pineal y llegas a conexión ya con toda la sabiduría universal. Eso es una cosa re mágica. Es un viaje muy lindo. Es un viaje. Y cuando tú lo haces a conciencia, solamente empezar a hacer. El doctor que te dijo, como tiene un conocimiento, le sirve, porque estudió medicina, él empezó a respirar y era como, yo le decía, es como un orgasmo. Es como sentir en una inhalación que cada célula de tu cuerpo tiene un orgasmo. O sea, son trillones de orgasmos en una. Solamente levantar los brazos para hacer un saludo al sol. Se crea ya esa conexión tan increíble. ¿Por qué se le llama saludo al sol a esa? Es un saludo al sol, se saluda al sol. De Claro. hecho, como la práctica debe ser en la mañana, sino que ya en Occidente nos inventamos practicar en la noche. De hecho, hay un saludo que llama a la luna, a la luna, que se hacen prácticas en la noche. Son más suaves, son más enfocadas como a ir a dormir. Lo que llaman el yoga nidra, que es perfecto como para antes de ir a dormir. Pero el saludo al sol es de la práctica del hatha yoga, perfecta para iniciar el día, que te llena de energía, te llena de ese prana y estás full. Por ejemplo, el café mío es mi práctica. Saludo al sol. Mi práctica, un saludo, sí, empezar la práctica. Gente, quiero que sepan que, o sea, denle un follow a Jimmy, porque si a ti te interesa todo este tema, yo en mi vida me he cruzado con muchas personas que hacen la práctica del yoga, pero nunca he conocido a alguien más yogi que Jimmy. Este pana sí se levanta a las 4 de la mañana a hacer su práctica. ¿Y tu práctica dura cuánto tiempo? Yo me levanté a las 6, salí del cuarto a las 6:30 para irme al gimnasio. Y tú me estabas abrazando, acabo de terminar. Puede demorar 2 horas y media, 3 horas y media, 4. Porque si yo me levanto a las 2 de la mañana, yo me bajo a meditar. Y la meditación no le pongo tiempo. Mínimo puede durar 45 minutos, lo que dura una meditación mía, 45 minutos. Puede durar 2 horas. Y termino mi meditación y me paro ahí sí a mover el cuerpo. Primer saludo. Entonces puede ser 3 horas, puede ser 4 horas. Pero diario. A este punto se llega, obviamente, con una práctica devota a lo que es la integración del yoga a tu vida diaria. Esto es lo que tú haces. Cuando tú pides sabiduría, ¿verdad? Dándole un poquito para atrás a tu historia, cuando tú pides sabiduría esa noche, 27 años, te levantas y todo sigue de la misma vaina. Tú sigues a la fiesta, llegas a la cárcel, sales de la cárcel. Esa noche tú te arrodillaste y pediste sabiduría a la vida, a Dios, a todo. ¿Cuándo fue ese momento donde tú tomaste esta decisión que le dio muerte a la vida que tú llevabas y le dio vida a la vida que vives ahora, al Jimmy que eres ahora? Vamos a poner varias cositas. Unos 2 años antes, 25 años, un amigo que conocí que era adulto me regaló un libro, Conversaciones con Dios 1. Pero yo en ese entonces no quería leer sino para invertir, cosas de negocios. Claro. Pero he tenido algo que si yo empiezo un libro, lo termino. Y literal, yo ese libro lo leí mecánicamente. O sea, lo leí, le tiré por allá, no le paré bolas. Cuando yo caigo preso, las 2 primeras semanas, o sea, el primer día que yo tuve un interrogatorio como de 8 horas con un montón de gente. Y yo tan así que la gente me decía, ¿usted está bajo drogas? Porque yo estaba muy, sin saber de meditación, yo estaba muy presente en saber qué iba a decir y qué no iba a decir y todo. Cuando esta gente salió, yo me rompo a llorar, porque a mí mismo ya me vino el recuerdo de mis 3 hijas y yo, pucha, ¿qué hacer de mis hijas? Y yo esas 2 semanas, primeras 2 semanas que estuve ahí, yo pensé en quitarme la vida, en un montón de cosas. O sea, era lo peor que me había sucedido en la vida, hasta ese momento.
Cuando llega mi pareja, que estábamos como terminando, pero cuando me paso la llama, le digo, mándame Conversaciones con Dios. Cuando ya me llega es una trilogía. En ese entonces no estaba haciendo los 3 primeros. Los primeros 3, ajá. Y yo vuelvo y cojo el 1 y lo leo. Y ese día se me acabó mi sufrimiento. Cuando yo volví a leer el libro 1 dije, entendí. Ok, aquí me estás dando la sabiduría. Esto es un retiro espiritual. Me lo acabaste de sacar de la cabeza. Yo te iba a decir ahora mismo, la vida te forzó a coger un retiro espiritual. Pero gente, puedes ir a un retiro espiritual sin tener que esperar a que la vida se te derrumbe. Eso es lo que queremos hacer con todos. No tienen que pasar por esto. Y eso es a lo que voy, como que me parece muy lindo, Jimmy, tu historia, porque tú más que nadie puedes decir, no tienes que perder tu libertad, no tienes que perder tu salud, no tienes que perder tu dinero, no tienes que perder tu salud mental, no tienes que perderlo todo, porque mucha gente dice, nadie se levanta más fuerte que el que toca fondo. Es que tocar fondo es una decisión que tú tomaste, irresponsable, consciente o inconscientemente, pero no es necesario tocar fondo para tú querer pararte en tu poder y querer más de la vida. Pero me parece lindo que tuviste ese espacio. So, háblame más sobre ese momento cuando estás leyendo este libro, porque ese libro fue el que... Ese libro yo sentí como si era el autor pensando en las preguntas que la humanidad entera quiere hacer, pero no se atreve por el miedo y la opresión de la sociedad y de la iglesia. Porque era como yo decía, diantre, yo recuerdo que yo pensaba eso. Yo recuerdo que yo hacía estas preguntas y me buscaba un chancletazo. Entonces, es que el libro es fantástico porque literal se vuelve una conversa tuya con Dios. Sí. Porque las preguntas que Él está haciendo son las que tú te has hecho toda la vida. Y era 100%. Como que la identificación era se como... siente tan lindo. Y es como la verdad te hace libre. Ajá. Yo estaba preso, pero me estaba sintiendo libre al mismo tiempo. O sea, yo leer estas cosas era como que... hacer una conexión increíble. Llega un man extraditado de España, un man muy teso, aquí en Colombia se había ido, y el man ya estaba supuestamente retirado, lo traen de España. Se sienta un día en una mesa al lado de nosotros. Yo era bromista antes. Antes de coger conciencia yo le hacía muchas bromas a la gente. Y yo a este man le hago una broma. El man era como de 60 años, yo tenía 33, él tenía 60. Y el man se para enojado y se va de la mesa. Y otro agente, que habían un poco de gente muy tesa aquí en Colombia. ¿Qué es tesa para los que no son de Colombia? Traquetos de peligrosos, los más pesados. Estoy hablando de los más pesados, no quiero decir nombres, pero estaba la gente más pesada. Y para ese tiempo Colombia era uno de los países más peligrosos en el mundo. Más tesos. Y yo estaba con esta gente. O sea, hay muchas historias que ya hablaremos de ellas más íntimamente porque son historias increíbles. Y todo este tipo se paran enojado y se va. Y cuando el otro me dicen, viejo, ¿usted no sabe quién es ese man? Yo no sé. Y este man es Julano. Yo, ¿qué? Yo me voy para la celda del man y le digo, venga, viejo, discúlpame, hermano, que no sé qué. El man me acepta las disculpas y me dice, terminamos hablando de ejercicio y me dice, ¿quieres aprender a saltar lazo conmigo mañana? Vamos a saltar lazo. Yo, dale, de una. Al otro nos levantamos a saltar lazo. Y el man empieza a dolernos por acá las pantorrillas y esto. Y el man llega y se dobla una pose que se llama Uttanasana, que es doblar el pecho hacia las piernas parado. No, yo llegué hasta acá. Yo no podía bajarme. Y el man súper flexible. El man cerrado como un sándwich, cerrado como una waflera, literal. Y yo, viejo, ¿qué es eso? Y el man me dice, yoga. Yo, ¿qué? Yo no podía creer que ese man con 60 años, yo con 33, no me podía ni mover. Este tipo, llamé a mi pareja, Clau, mandé mis libros de yoga. Y me llega la autobiografía de un yogi, que fue mi primer libro, que yo dije, ¿qué? O sea, nosotros no sabemos nada de la vida. ¿Qué es esta vaina? Pucha, el poder de la mente, el poder de uno, literal, reproducirse, que ya hoy en día las investigaciones de Chopra han comprobado que gente que ha perdido un pedazo de cerebro vuelve y se reconstruye. Este libro hablaba de todo eso. Y decía, ¿qué es esto, loco? Y ahí ya, el yoga me cogió de una... Yo terminé manejando un programa de yoga en las prisiones, hasta la última prisión que terminé, que ya me llevaron a Georgia, a una prisión de mínima seguridad, porque yo nunca he tenido récords de violencia. Entonces me mandaban para una vaina de súper mínima de seguridad con 2.500 presos y yo manejando el programa de yoga. O sea, yo me hice yogi, me hice profesor, en la cárcel. Apliqué, aprendí inglés. Es más, yo terminé mi bachillerato porque yo, como me quejo a los negocios, mi mismo amigo, el man no terminó su carrera, el man quiso ser odontólogo y nada. Y usted ve que la gente más importante de este mundo no hicieron carreras. Porque es la visión, cuando uno se sale del esquema y uno pregunta y uno indaga y uno
tiene esa curiosidad es cuando uno descubre, es que hacer plata es fácil. Es cuando uno lo descubre. Pero cuando se va por estos esquemas te llevan a hacer un peo como todos. Cuando uno empieza a explorar es que uno se da cuenta. Y empiezan a descubrir todas esas posibilidades que tiene la existencia. Lo mismo pasó allá. Entonces, creé un programa de yoga que tenía, lo que tú decías ahora, rastamanes, indios en mi clase, cristianos, de toda clase de razas. Los martes y los jueves hacíamos charlas después de la práctica de asanas. Eran unas charlas increíbles, porque hablábamos de unos temas, pero en algo que coincidía en todos es que siendo parte de sus iglesias, ya decían, yo ya no pregono lo que me enseñaron en la iglesia como dogma. Ya entiendo que somos todo y por eso estoy aquí con ustedes. Se despertó la familia, como te decía yo en estos días, es que todos somos familia, pero la mayoría solo cree que el que tiene el apellido y su misma sangre es su familia. Claro. Cuando despertamos nos damos cuenta que todos somos panas. ¿Qué sucedió cuando nos encontramos? Sentimos que éramos hermanos. Sí. Y todos lo somos, sino que los que no han despertado esa conciencia todavía nos ven como que en este momento dirán que... Buscan cómo mantener distancia porque tú tienes que tener malas intenciones, tú tienes que tener algo de mí, déjame criticarte, tú me vas a criticar y es como la máscara, es lo que yo digo, que la libertad pura está al uno, mira, este soy yo de verdad, aunque uno se la quite así como que, mira, para que me veas un poquito, quítatela para el carajo, quítatela porque ahí es donde realmente tú vas a dejar de esperar cosas de la gente constantemente, de forzar tus proyecciones en la gente. Qué lindo que todo lo que eres hoy nace en el momento que muchas personas podían percibir, y hasta tú percibiste al inicio, como el peor momento de tu vida. Y tú cogiste toda esta situación y dijiste, bueno, no importa lo que yo sienta, que es lo que yo llamo aceptación objetiva, no importa lo que yo piense, lo que yo sienta, de lo que yo me arrepienta, de lo que no me importe, yo voy a estar aquí 4 años metido. Algo que yo digo por las mañanas cuando me levanto es que sonrío y digo, vida, sorpréndeme, ¿qué tienes para mí hoy? Y anoche me dijiste algo que me voló la cabeza, que te lo dije, que lo voy a coger para mí. Ya yo no medito diciendo lo que quiero, o sea, ya yo no medito diciendo, vida, quiero esto, sino vida, donde me quieres. Y eso me parece mágico, Jimmy. Tremendo mantra. Sales de la cárcel, ¿qué sucede? O sea, ya llevas básicamente 3 años y medio y un cambio practicando la yoga. ¿Qué sales de ahí? ¿Qué pasa? Llego acá, mi hija me espera en el aeropuerto y yo tengo el cabello larguísimo por la cintura, estoy súper delgado, súper... ¿Y tú estabas en sobrepeso cuando estabas en toda esa vida tenía loca? 4 enfermedades crónicas. Mi espalda baja ya no me servía para nada, pues no podía ni doblar la espalda. Y gordo, tengo estrías porque era obeso. Llegué a pesar 115 kilos, o sea, estaba obeso. Entonces ya, me curo todas mis enfermedades, me vuelvo vegano, transformó toda mi vida. Salgo y la gente dice, no, cuando tú salgas vas a volver a lo mismo. Recuerdo que mi expareja llega antes de yo salir y me dice, ve, te espero, casémonos, no sé qué, vámonos para Asia de luna de miel. Y yo, vamos a ver. O sea, yo ahora no quiero nada. Quiero ver a mis hijas y quiero darles amor a ellas. No me interesa tener una mujer. Ella era como que, yo estoy en mi vida ahora. En este momento no estoy interesado. Cualquiera pensaría que es lo primero que vos querés hacer. Y literal, yo vi que la gente llegó acá y se iban aquí en Bogotá que para la piscina y no sé qué. La gente desesperaba por eso. Yo ya estaba muy calmado. O sea, lo que pasó, porque yo viví una vida igual. Yo no me podía acostar un día sin tener relaciones. Ya pasar años. Porque en Estados Unidos no tienes visitas conyugales. Eran años. Y entender y poder manejar esa energía y entenderla, porque en la ciencia del yoga te enseña todo lo que es energía. La pregunta que me hiciste ahora al rato, que de pronto la tocamos ahora más al rato, ¿qué es todo lo que es yoga? Poder manejar esa energía, ya no ser controlado por la biología animal, sino ya conectarse desde una energía espiritual con las personas que pueden entrar a tu vida y que yo permites que entren a tu vida, a mezclar esa energía, a fusionar esa energía tan sagrada que es la sexualidad. Es donde creamos. La creación. Es donde comprobamos que somos Dios. Porque yo siempre le pregunto a la gente, ¿quién ha creado casi 8 millones de habitantes? La gente de una dice Dios. ¿No? Y yo le digo, sí, pero en el contexto, no en el contexto que usted dice, claro. En el contexto de que yo soy Dios. Y en el momento que me uno con un portal femenino, que ella y yo somos un portal, creamos vida. Y aquí nos hemos procreado todo el tiempo. Sí, o sea, literal somos dioses en el momento que procreamos. Y somos dioses en el momento que creamos.
todas estas cosas que hay. Yo digo que esa perspectiva me encanta y para mí la perspectiva de Dios es la unión sagrada de la mujer y el hombre. Porque si tú coges un hombre y lo pones en una isla, en 50 años se muere. Si pones una mujer en otra isla, en 50 años se muere y de ahí no sale nada. Todo lo que hay es decadencia. Pero en la unión del hombre y la mujer, esa unión sagrada, esa es la definición de la creación. Somos un portal. Uh-huh. Somos. Uh-huh. No eres que tú eres la vida. Somos un portal ambos. Jimmy, y de hecho tenemos que llegar a esa conciencia para crear luz. Pero como no tenemos esa conciencia, por eso es tan importante tener ese conocimiento de lo que es estar en coherencia, en unión. Uh-huh. Porque en este mismo momento, Edgar, en este mismo momento están copulando seres uh-huh. bajo la influencia de droga. Y no de una, de varias. En orgías y de todo. ¿Qué energías van a llegar a esos bebés que están creando ahí? Y hoy en día muchos de esos seres son presidentes, directores de la OMG, uh-huh. de la OMS, de todas esas cosas. Y por eso tienen el mundo tan loco. Porque uh-huh. no tienen amor, no fueron creados ni desde el amor. Sí. En cambio, cuando tenemos esa conciencia y sabemos que esto es un sagrado, que nos unimos dos portales para crear luz, imagínense los bebés que empiezan a crecer. Uh-huh. Que ya hay muchos. ¿Qué está pasando en Está esta pasando, nueva generación de y hay adultos? muchos. Por eso 100%. hay niños de 5 años. Despertísimos. Tengo un chiquillo de 17 años en Chile que estuvo en un retiro donde Daniel tiraba en la montaña sagrada. Solo estuvo 2 clases conmigo y ese play. Ahorita está compartiendo información en Instagram. Le dicen ya el místico. Tiene 17 años, ya le dicen el místico. Se va a ir a Australia ahorita esta semana. Despertó así. Ya tenía la memoria de su última vida. Las asanas. Yo conozco muchos yogis mejores que yo. Es un honor que tú me digas eso, pero yo conozco muchos. Y este niño va a estar volado. Ya tengo varios alumnos también que volados. Y de eso se trata. Porque es que cuando hay ego, al profe no le gusta que un alumno salga mejor que él. Claro. Para mí es un honor, para mí es un orgullo. Cuando yo veo a alguien volado, cuando yo te conocí a vos, ¿se acuerda que yo te dije? Yo sé que vamos a hacer algo volado. Uh-huh. Cuando yo conocí a Daniel Tirado, que le compartí un libro muy lindo que es El Secreto Yoga. Yo cuando cogí ese libro pensé en él. Se mantienen muchos seguidores. Pensé en vos. Mira, van a compartir. Uh-huh. Eso es lo importante. Vinimos a compartir. Cuando descubrimos que somos la misma fuente del amor y la conciencia, ¿qué quiere hacer uno? Compartir. No somos capaces de quedarse con eso. ¿Qué decía Maharaji, que fue el gurú de los virus y todo ese? Estaba en el Himalaya por ahí metido y cuando él llegó salió de allá y decía, ¿por qué saliste? Es que es imposible quedarme con todo esto. Uh-huh. Me descubrí que soy la misma fuente del amor. Es imposible quedarme con todo esto, hay que compartirlo. Hace poco yo compartí una perspectiva con el grupo de la comunidad que yo tengo. Yo estaba saliendo de Bogotá. Y yo miro así Bogotá, y Bogotá cuando tú estás adentro se ve gigantesca. ¿Verdad? Tú dices 11 millones de personas, tráfico, ruido, caos, gente seria, con su cara serio. Y yo miraba así la ciudad y yo decía, ¿alguna vez tú te has puesto a pensar la paz que hay en un avión? O sea, la energía, estás encajado en una cápsula con 2 vainas y volando. Pero la energía es como tranquila. Y yo siento que, ¿sabes? Estas bolas de cristal que uno las menea y tiene nieve adentro, yo siento que eso es una ciudad, ¿verdad? Y hay que aprender a jugar el juego de la ciudad también. Es el más importante. Pero cuando yo miro desde el avión a Bogotá, yo dije, a mí me entró una presión en el pecho y yo dije, ahora mismo, esto que está aquí, ese pedazo de tierra que yo puedo verlo y hacerle así con mis manos y encajarlo en mis manos, hay gente muriendo, hay gente siendo apuñalada, hay gente discutiendo, hay gente haciendo el amor, hay gente en casa de una mujer que no es la suya, hay mujeres en casa de un hombre que no es el suyo, hay alguien que le acaban de robar, hay alguien que acaba de chocar su carro, hay alguien en el hospital le acaban de dar una mala noticia, hay un bebé que acaba de dar su primer llanto. Y acá arriba no hay nada de eso. Y yo digo, ¿cómo es posible que haya tanto control que tú puedes básicamente meter a la gente dentro de este espacio de reglas y concretos y perspectivas y opiniones y la gente se pierde? Y cuando yo me permití verlo de esa forma, que me llegó esa reflexión en ese momento, yo dije, qué lindo poder verlo como un juego. Donde el juego a mí no me controla, sino que yo aprendo a jugar el juego, pero bajo mis propias reglas. Yo puedo ir allá y ser yo. Yo no tengo que meterme allá abajo cuando esto aterrice
y tener que vestirme en un traje diferente y no hablar lo que siento y no expresar mis emociones y no compartir mi perspectiva y reducirme para que nadie me vea dentro de la ciudad, ¿sí me entiendes? Y para mí fue un momento bien liberador que todavía siento que tengo más tela para cortar sobre esta perspectiva. La quería compartir. ¿Qué piensas de eso? 2 cosas. Uh-huh. Aprovecha el avión y medita. Es la cosa más loca que puede haber. Y un día, yo antes de practicar Ashtanga, practicaba Jivamukti. ¿Y eso es? Otra línea de práctica física de yoga. Ok. Y en el libro que sacó esta gente de Jivamukti, había un foreword de Sting, el cantante Sting. Okay. Y él aparece ahí en su avión a 30.000 pies, haciendo el headstand, parado de cabezas y meditando. Y eso hace 12 años, creo, 13, 14 años que yo vi ese libro. Y yo no pierdo la oportunidad de subirme en avión y meditar. Por eso cuando no tengo las sillas que te contaba que me pasó ahorita de Sao Paulo a Santo Domingo, es un viaje, parce. Es increíble, no importa si está despegando, tu espalda no está recostada y usted está ahí, paralelo. Y así vaya a despegar o vaya a aterrizar, es una cosa loca, parce. Es un viaje. Estás más conectado a esa paz que hay allá arriba. Ahora, las reglas, que hablabas ahora de las reglas. Hay reglas porque no hay amor. Cuando vibramos en el amor, vos necesitas ahorita reglas para no hacerle daño a alguien. No las necesitas porque estás vibrando en amor. En este momento a ti no te nace hablar mal de nadie, hacerle mal a nadie, quitarle un peso a nadie. Porque ya estamos vibrando ahí. Por eso es que el amor no tiene condiciones ni reglas. Cuando vibramos en el amor, se acaban las reglas y todo es tu estado natural. Vuelvo a la palabra del yoga, vuelves al estado natural. La sociedad necesita reglas porque los han desconectado del amor. ¿Qué hicieron con esta sociedad superproductiva? Que las mamás ni los papás ya comparten el tiempo con sus hijos. Consiguen una nana para que hagan el trabajo que deberían estar haciendo ellos. Transmitir ese amor. Pues al haber más desconexión necesitan más reglas. Porque la gente necesita tener algo que los motive a vivir. Y la motivación más hermosa que hay es el amor. Y como no la tienen, entonces están las drogas, el sexo, el querer más, el alcohol, todo. El tener excesos. De comida, todo excesos. Y los excesos son los que tiene la humanidad así. Pero cuando vibramos en el amor se acaban las reglas. Y por eso nosotros ya podemos estar aquí en una ciudad de 12 millones de habitantes o 11 millones de habitantes. Y estamos en paz, donde quiera que nos metamos. Y lo mejor, podemos hasta meternos en un barrio malo y nadie nos toca. Porque andamos en una vibración tan increíble. Te contaba yo que mi mamá estaba diciéndome, como yo nunca le digo a la familia que voy, y mi mamá me llama por el WhatsApp. Yo estaba en el río, en este sitio mágico donde me voy cada año, varias veces. Y estoy ahí en una hamaca, bajo unas palmeras, luna llena, estrellas, sonido del río, el sonido del mar. Y mamá, mijo, por favor, este año no se vaya para Brasil. Eso está muy terrible. Se acaba de caer un avión, están haciendo unos juegos, está pasando eso. Y ella sigue hablando. No terminó. Madre, estoy aquí en medio de 2 palmeras en una hamaca, en Brasil, escuchando el río del mar. Pasé por el aeropuerto de Sao Paulo para venir acá. Yo no sé de qué me hablas. Pero tú estás metida en la Matrix, viendo noticias, viendo cosas negativas. Y eso es lo que te llega todo el tiempo. Yo ni siquiera miro esas cosas. Yo vibro en otra cosa. Y puedo pasar por el mismísimo infierno y voy a pasar en paz y tranquilo. En paz y tranquilo. Es hora de que me pongas un poquito de cuidado. Ha cambiado su alimentación, ha cambiado mucho su salud. Pero ahí va en ese proceso y nosotros debemos entender que ellos tienen más programación, no solo todas las vidas que han vivido, sino que pues toda su edad que tienen en este momento. Y es entenderlos, aceptarlos. Y entender que en alguna vida o en esta van a decidir también despertar como lo decimos nosotros un día. Entonces empezamos a crear esa compasión y esa empatía con las personas. Y ya no sentir que están en contra de nosotros o nosotros en contra de ellos, sino que es un hermanito, es una hermanita, porque yo ya veo hoy en día a mi mamá como lo que es un pedacito, una chispa, un pedacito de esa chispa divina de la energía universal llamada Dios, amor o como lo queramos llamar. Ya no es como mi mamá, sino se creó también de ese desapego. Ya no tengo ese apego. Por ejemplo, mucha gente sufre cuando pierde un familiar. Hoy en día yo ya sé, como le decía el libro del cuarto de Conversaciones con Dios, el día que se celebra
la continuidad. Acuérdese que usa exactamente esas palabras, el día que se celebra la continuidad. Y uno ya entiende eso. Mi mamá dejó de ser mi mamá para volverse un árbol o otra cosa, lo que sea. Pero es la transmutación de la materia. El espíritu de ella es el mismo espíritu divino, el mismo mío. Por eso en yoga, cuando decimos namaste, namaste significa la divinidad que habita en mí honra y reconoce la divinidad que habita en ti, que es la misma. Somos uno. En otro podcast con un amigo, precisamente con el doctor, yo le explicaba algo que había leído en un libro que me parecía hermoso, lo de los continentes, 5 continentes. Desde afuera se ven como separados. Por allá está Oceanía, América, Europa. ¿Pero qué lo soporta? La Tierra. Simplemente en algún punto ellos hacen esto y en la superficie se ven como divididos. Pero son lo mismo. Pero todos son parte de la misma, y lo mismo de la pasa misma con raíz nosotros. de tierra. En ese libro explicaba eso tan bonito, así nosotros somos exactamente lo mismo. Allá está Edgar, aquí está Génesis, aquí está Jimmy. Pero somos la misma energía, venimos de la misma energía. Y tenemos la misma sabiduría, sino que estamos viviendo esta experiencia humana precisamente para recordar lo que somos. Y cuando empezamos a recordar lo que somos, empezamos a manifestar cosas. Por ejemplo, el trabajo que cuando yo te conocí, que me parece fantástico, porque nuestros padres, Edgar, y nuestros abuelos tuvieron que sacrificarse mucho para lograr un estatus económico, una tranquilidad económica. Y eso no les permitía poderse enfocar en las cosas más profundas de la vida. Pero cuando empezaban a llegar chicos como vos y empezaron a enseñar a la gente a manifestar, pues es rápido que llegan a ese punto donde dicen, bueno, ya tengo todo, ya le di la vuelta al mundo y empiezan a buscar que la vida tiene un sentido más profundo que solamente tener comodidad. Porque cuando uno tiene toda la comodidad y uno no es feliz, como me sentía yo, lo tenía todo, pero estaba ahogando mis vacíos en el trago, en las mujeres, en esto. No hay expansión. Entonces, cuando se están dando estas cosas, con los retiros que tú haces y que muchas otras personas están haciendo de ayudar a la gente a despertar, a reconocer sus traumas y que poco a poco los van llevando hacia atrás, aunque finalmente los vamos a llevar al todo atrás. Porque por ahora los llevamos en las constelaciones familiares, al abuelo, al tatarabuelo. Pero si seguimos, ¿a dónde vamos a llegar? A darnos cuenta que somos una descendencia de la misma fuente. Ahí es donde estos traumas los cogen. Porque yo no hice psicología, yo no hice estudio de chakras, yo no hice nada. El yoga, cuando usted habla de un yoga y usted escuche a Sadhguru, usted escuche a Krishnamurti, usted escuche a Eckhart Tolle, escuche a Osho, ¿cuándo te habla que este chakra? No. Cuando usted despierta en el amor, ellos se alinean ahí mismo. Porque usted mismo se vuelve honesto, se vuelve amoroso, se vuelve empático, se vuelve... Todo lo que la gente tiene reglas, usted se vuelve naturalmente así. Y ese es el detalle de... Mira, un muchacho de acá de Colombia me escribe mucho por DM. Y yo soy selectivo, ¿verdad? Con los tipos de mensajes que respondo porque protejo mucho mi energía. Pero un mensaje que yo sí decidí responderle, y es que, pues, obviamente, nuevamente, las redes sociales es un mundo ficticio. Los retiros brindan una experiencia del mundo real. Y me parece muy loco que en el tema de la energía, cuando la gente está en un retiro que nosotros organizamos, no existe la necesidad de actuar o de sorprender a alguien. Es como que, no, mira, a mí me pasa esto y cuando yo estoy solo, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo siento y la gente llora y la gente ríe y hay mucho miedo de sentir, ¿verdad? Y este muchacho me escribe y me dice, ¿qué tengo que hacer para despertar? ¿Cuál es el primer paso? Y yo le digo, ¿a qué te refieres con el primer paso? Él no supo responderme. Ahí la pregunta venía desde un desconocimiento tan y tan puro que la pregunta que él hizo ni siquiera entendía por qué la hizo. Y yo le dije, esto es un camino para toda la vida. Y despertar no es nada más que decidir dejar de estar dormido. No tienes que entenderte, no tienes que saber cuál es el propósito, el castillo que viniste a construir en esta vida. No tienes que saber si voy a hacer yoga. Cuando tú hiciste yoga era una práctica a la vez, una práctica a la vez, una práctica a la vez, un día a la vez. Tú no dijiste, wow, yo quiero llegar a viviendo en abundancia y cuando me sienta en esa silla a hablar con Edgar, yo quiero decirle, Edgar, llevo 17 años ¿me entiendes lo que te digo? Yo le dije, es tomar la decisión de dejar de estar dormido.
Y el día que tú te sientes despierto, que tú vas a reconocer, es el día que dejas de preguntar qué tengo que hacer para estar despierto. Porque cuando yo digo, el caballero es caballero y punto. El hombre que es amable y punto. Él no hace acciones de amabilidad, él es amable. El agradecido es agradecido, no tiene que convencerse de dar gracias todos los días, simplemente es agradecido. Está haciendo lo que es agradecido. Por ejemplo, yo soy un hombre bien caballeroso. Yo no me di cuenta que yo era caballeroso porque yo leí un manual paso a paso de cómo ser caballeroso. Es algo con lo que yo crecí toda mi vida desde muy niño. Desde muy niño yo le abro la puerta a las damas, desde muy niño yo doy gracias, desde muy niño. Y yo crecí en una mentalidad nata de ser caballeroso, donde, que esto lo estaba hablando con mi pareja hace poco, yo pensaba que todos los hombres eran caballerosos. Yo pensaba que esto era una cualidad natural del hombre. Y yo pensaba que todos eran así. Y qué lindo, yo digo, ¿verdad? Crecer en esa burbuja. Cuando yo empiezo a hablar con amigas, con clientas, con los retiros, escuchar todas las historias de cosas que hace un hombre cuando está 100% desconectado de su corazón, yo dije, es que a mí no me hace sentido eso. ¿Cómo tú le cierras la puerta en la cara a una mujer? ¿Cómo tú le gritas a una mujer? ¿Cómo tú le pegas a una mujer? ¿Cómo tú...? Es que a mí no me hace sentido. ¿Me entiendes? Y eso para mí es despertar. Para mí es ser lo que eres sin la necesidad de tú taparlo por una emoción no resuelta, por un problema no resuelto. Y cuando tú estás despierto, la pregunta de ¿estoy despierto? No nace. Porque estás simplemente siendo lo que eres en esencia. Yo no pienso que Jimmy diga, esto es lo que yo percibo. Yo soy yogi, así que como soy yogi, tengo que levantarme a las 4 de la mañana, hacer mi práctica, asegurarme de que cuando el sol está saliendo yo estoy haciendo mis... No, es algo que Jimmy hace porque es el camino de vida que Jimmy escogió. Y yo siento que mediante la yoga, Jimmy, yo he tenido, te lo he dicho desde que te conozco, he tenido mi relación con la yoga, con la práctica corporal de la yoga, porque yo sí practico muchas ramas del yoga, ¿verdad? Me gustaría tocar las ramas del yoga y cómo alguien que a lo mejor no tiene un camino que puede percibir como... Alguien puede percibirte como extremo. Este tipo levantándose a las 4 de la mañana, hasta las 6, 7 de la mañana, hacer esto. Pero a lo mejor alguien practica yoga sin saber que practica yoga, ¿verdad? Y número 2, cómo alguien que quiere reconectar con su cuerpo puede aplicar la práctica física del yoga sin la necesidad de pensar que tienen que hacerlo por 2 horas al día. Mira, es una pregunta súper linda y qué bueno que se empiece a salir más a flote porque se ha creado unas ideas súper erróneas de esto. Primero que todo, el yoga tiene 8 ramas, pero no todos tenemos que practicarlas. ¿Y sabes por qué? Porque es que quizás ya practicas la mayoría o las más importantes y necesitas solo practicar las últimas 3. No todos tenemos la necesidad que yo tuve de hacer todo el proceso de todas las ramas de yoga. Hay gente que ya viene muy despierta y que simplemente necesita sentarse a hacer dharana, que es concentrarse para poder meditar y lograr la última, que es el samadhi, el despertar. O quizás desde pratyahara, que es la quinta, últimas 4, pero no necesariamente todos necesitamos hacer todo. Ahora, la parte física, pues si tú quieres conservar tu cuerpo, puedes hacer asanas. Si no te gusta el yin, está bien el yin. En este momento hay una cantidad de gente despierta. En Gaia hay documentales de gente de la ciencia, gente de la vida normal despertando esta conciencia. Porque ya venían con un trabajo. Porque la Tierra también se está moviendo energéticamente, está haciendo que salgan estas burbujitas por todos lados, estas mentes, pum, recordando lo que somos. Porque despertar es eso, recordar lo que somos. Es abrir los ojos. Por eso llama estar dormido, porque es que tú ya eres esa luz. Tú ya eres naturalmente eso, es abrir los ojos. Eres caballeroso, eres honrado, eres honesto, eres de todo. Porque eso es lo que eres. Pero lo cierras. De hecho, también me encantan de dirigirme a eso. Quiero dirigirme a esa parte que dijiste. Despertar. Es lo mejor que puede, la mejor interpretación de luz que podemos tener. Porque cuando decimos estoy iluminado es como muy pretencioso. Ya me iluminé. En cambio, despertar te incita a mantenerte despierto. Yo hago esta analogía. Usted en un highway en Estados Unidos o en la Eurobahn en Europa a 150 millas por hora y que tengas un microsueño. La vida es así. Por eso despertar es la mejor definición. Tienes que estar atento. Porque la sabiduría del amor nos está llegando constantemente a nuestras vidas.
A la vida no nos llega y no hay sabiduría en amor, Edgar. Por eso yo te hablo ahora del peor momento de mi vida, que se volvió el mejor momento de mi vida. Porque en realidad sabiduría, esas cosas que pasan muy difíciles en la vida, son pura sabiduría. Los maestros hoy en día le dicen a la gente, has sufrido mucho, deberías de ser muy sabio. Si no eres sabio es porque no has puesto cuidado a lo que te estaba pasando. Porque es pura sabiduría. Como te digo, una de las cosas que la gente tildaría de las peores, estar en una prisión, para mí fue lo que me hizo empezar a crecer, empezar a recordar cada vez más y empezar a evolucionar. Porque esta evolución va a ser eterna, no termina nunca. Y cada vez eres mejor. Si te mantienes despierto, no eres el mismo Edgar que yo conocí hace 2 años. Claro. Cada vez que yo me siento a hablar con vos, estás más profundo. Porque estás haciendo ya un camino con los ojos abiertos. Todos estamos caminando a la evolución, pero a veces nos movemos un pasito en una sola vida. Pero cuando abrimos los ojos, podemos dar 10 o 20 o 50 pasos en una vida. Entonces encuentro un ser diferente. Igual cuando tú lees a un Coelho, tú lees El Alquimista, y en mi época me parecía un libro fantástico, hoy en día no, pero vaya lea una Aleph, la evolución que él ha tenido. Cuando uno ya abre los ojos, la evolución es muy grande. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Hacer yoga, la parte física o no? Como te digo, yo era una persona que estaba enferma, que estaba todo, necesitaba la parte física. Me sané y de todo. Pero hay personas como vos lo que haces estás muy bien. Con saluditos al sol que hagas y que hagas el resto de tu práctica de que haces está súper bien. No necesariamente tiene que ser asana. Ya estás moviendo el cuerpo. Ahora, las asanas pues mueven un poco de energía, pero tú ya tienes mucha energía moviéndote. Seguramente has destapado muchos canales y con la vida que llevas diaria ya tienes ese trabajo hecho. Necesitas es sentarte a meditar. La meditación sí es la cosa más importante que tenemos que tener. Se está hablando hoy en día, investigaciones científicas comprobadas, que cuando un 1% de una población medita con la intención de que la violencia y que las cosas malas que están pasando en esas ciudades cambia. Pero por porcentajes de 25 a 50%. Y no solamente cambia el comportamiento humano, cambia la salud, cambia el bienestar, cambian las conversaciones, cambian la percepción y cambia la conciencia colectiva. Que esa es nuestra misión con Viviendo en Abundancia, levantar la conciencia de un colectivo, porque, carajo, Jimmy, o sea, no es normal y ha sido normalizado aprender a vivir con lo que nos destruye. Imagínese, si eso es el 1%, Edgar, el 1%. Ahora, como estamos en este proceso, como yo te decía, mire que ustedes están ayudando a que la gente materialice cosas y finalmente se den cuenta, bueno, ya tengo todo lo que la sociedad me decía y no soy feliz. Ya entienden que hay una parte que falta, entonces ya buscan lo espiritual. Y ahí es donde dejamos de ser egoístas, porque cuando nos metemos a lo espiritual, dejamos de ser egoístas. Quiero tener riqueza, quiero tener bienestar. Cuando tú te metes a lo espiritual, ya empieza, quiero que este país esté bien. Lo que hablabas de Puerto Rico, es que estoy exponiendo lo que pasa en Puerto Rico. Porque si lo quiero curar, hay que mostrar lo que está pasando. Y poco a poco se va a expandir esa idea. Entonces hablan estos científicos que en el día que lleguemos, siquiera digamos a un 30-40% de la humanidad meditando, porque las cosas de este planeta cambian, van a cambiar así. En una parpadeada, en una sentada a meditar de 4 billones de personas, meditando por la paz del mundo, por la sabiduría, va a suceder así. Si 1% está logrando eso, imagínense lo que se puede lograr cuando sucedan estas cosas tremendas. Ahora, hablemos de esas 8 ramas del yoga. Las 2 primeras son consideradas el alma del yoga. La primera es la parte ética para vivir en unión, en armonía. La segunda es el conocimiento de nosotros mismos, donde te va a hablar precisamente de lo del Pingala, las energías, el poder de la palabra, el poder de todo lo que nos entra por los oídos. Porque los viejitos decían, dime con quién andas y te diré quién eres, porque la música que escuchamos, las personas con que nos rodeamos, eso es lo que nos vamos a volver. Entonces, cuando entendemos que tenemos que empezar a filtrar todo lo que llega a nuestra vida, la comida, las energías, la parte sexual todavía se vuelve más sagrada, por eso se vuelve con un filtro tan poderoso y tan sagrado y tan espiritual para uno mezclar esa energía sexual con alguien, porque uno ya entiende todo esto. O sea, en esa segunda parte te lleva todo el conocimiento de todo el ser, de todos los seres que conforman al ser viviente como un ente espiritual y humano, y al nivel energético, cómo debe trabajar y cómo funciona para que lo purifiques. El tercero es las asanas, que ya conoce todo el mundo, que literalmente asanas, la traducción de asanas es sentarse, poderse sentar cómodo con su espalda erguida y poder estar meditando, escuchando esa sabiduría interna.
porque para eso es. El cuarto es los pranayamas, que lo llaman ahora breathwork. Con un pranayama puedes ir a una vida pasada. Los que están experimentando los breathwork lo hacen. Que lo hacían en el yoga y se hace. Lo que pasa es que no se hacía con todo el mundo como ahora se está haciendo, pero este es el momento. Antes las cosas estaban así porque no todo el mundo estaba para eso. Antes te mataban por estar compartiendo esta información hace años. Hoy en día se abrió, entonces por eso ya está en masa. Pero Buda, hay historias de Buda que había gente que llegaba con él, estaba meditando, digamos, 6 meses y se iban porque no entendía, parecía que estaba perdiendo tiempo. Y él los ponía a hacer un pranayama. En ese pranayama volvían a las vidas pasadas y se recordaban que habían tenido familia miles de veces, que habían sido todo lo que han sido miles de vidas. Y que siempre habían entrado al camino espiritual y se habían salido. Y cuando ellos veían ese pasado, ahí sí se quedaban y finalmente alcanzaban el despertar. Entonces, la herramienta del breathwork, del pranayama en sánscrito, es una herramienta increíble. Nos lleva a descubrir poderes de sanación, porque el Reiki tiene que ver todo con la respiración. Ese movimiento, esa energía para poder sanarte. Yo que lo hago, yo no voy de un médico hace 14 años, dejé de pagar seguros médicos y he tenido lesiones de columna, de mis rodillas vueltas nada, las dos, hasta que hoy en día ya, yo me corto, me curo rapidito. Ese poder mental lo activo con el prana y es una cosa loca. Entonces, poder controlar los pensamientos, que es lo que la vida humana nos hace que suframos esta existencia, la mente. Cuando calmamos la mente, pasamos al quinto, que es llevarlas, los sentidos hacia adentro. Siempre están hacia afuera. Por eso queremos más comida, queremos más sexo, queremos más dinero. Pero cuando empezamos a aplicar el quinto, que es lo que yo te digo, mucha gente ya en otra vida vino con esto trabajado. Por eso tú ya tienes muchas de estas cosas incluidas en tu vida sin saber. Pues lo que decías ahora, hay mucha gente que está haciendo yoga sin saber. Ya tiene esto, le faltaba esto. Lleva los sentidos hacia adentro para poderse concentrar. Este es Pratyahara, que es sentidos hacia adentro. Dharana, para concentrarse. Y el nombre en sánscrito para la meditación, Dhyana. Imagínense qué nombre tan lindo, Dhyana. Y el último, Samadhi, que es la liberación, que es este tatú que me dice yo acá. Este significa moksha, que es liberación, para poderse despertar, iluminar. Entonces, estos dos son muy bacanos porque nosotros que leemos sabemos que esto pasa y le pasa a todo el mundo. Cuando leemos, y si estamos con los sentidos hacia afuera, ¿qué pasa? Pues que si pasa un pajarito, usted va a querer cuál era ese pajarito. Si ladra un perro, porque está ladrando el perro. Si sonó algo en la cocina, ¿quién estaba en la cocina? Tiene los sentidos hacia afuera. Pero si tú tienes los sentidos hacia adentro, te concentras en el libro y vas a poder decirme, Jimmy, en tal página decía esto y esto y esto. Pero si tenía los sentidos hacia afuera, terminaste el libro y yo, ve Edgar, ¿y qué decía el libro? No, parce, no me acuerdo. No estabas ahí. Pasa una página y se te olvida la que leíste. Entonces mire lo bonito de este sistema. Quinto y sexto. Sentidos hacia adentro para poderte concentrar. Que lo vemos cuando leemos. Todo el mundo ha leído un libro y ha pasado y ha experimentado eso. Por eso a veces leemos y nos toca volver porque leímos mecánicamente 4 o 5 páginas y nos toca volvernos para verdad estar atentos. Y ahí, cuando tenemos la mente calmada, nos podemos concentrar. Ahí sí podemos decir, venga, me siento a meditar. Pero si usted se quiere sentar a meditar con los pensamientos por afuera y pensando en los ruidos que están pasando, no vas a poder meditar. Vas a poder meditar es cuando te puedes llevar los sentidos hacia adentro y por ende concentrarte. Entonces puedes cerrar los ojos y escuchar la sabiduría interna, que empieza a tenerte revelaciones, que te sentaste a meditar con un problema y de repente, en la meditación te llegó la solución, viste lo que nada has visto antes, o que quizás no fue en la meditación, meditaste, pero después fuiste a dormir y mientras dormía, llegó el sueño, o en el momento que te levantaste, o en el momento que fuiste a hacer café. Tú tomas café, pero yo veo que es algo como sagrado. Cuando la gente hace algo que le gusta, es algo como sagrado. Y en ese momento que de pronto estabas poniendo el agua caliente, 100%. Pasa, porque eso es meditar. Esto es entrenar al ser para que medite. Todo el tiempo. Cuando hacemos el amor, cuando hacemos el café, cuando conducimos. Bañarse es una meditación. Si te pones a pensar el efecto purificador del agua, ¿por qué tú piensas que... ¿Por qué la ducha no sale de abajo? O sea, el agua te va purificando, limpiando, relajando el cuerpo y de repente tú te estás bañando y te empiezan a llegar un montón de ideas. Sales del baño, una persona que no está con los sentidos hacia adentro, sale del baño, no, pero a lo mejor no debería hacerlo porque, no, pero ¿y si pasa esto? Pero si esto sale mal, pero ¿y si vuelven los sentidos para afuera? ¿Cómo alguien puede, por ejemplo, yo reconozco muchas veces que yo he hecho práctica corporal de yoga, yo he tenido momentos en los que algo me empieza a temblar y de repente el llanto es imparable.
y me empiezan a llegar soluciones y conversaciones sobre situaciones de vida que tuve hace 5 o 6 años. Una discusión que se quedó en el aire y nunca se resolvió. Un problema que tuve con un amigo y nunca lo traímos a la mesa a hablarlo. Una necesidad que mi mamá me comentó que tenía y yo no me presenté para ella. ¿Por qué pasa eso? Porque hemos somatizado cosas y el cuerpo las somatiza. Para los que no entienden lo que es somatizar, ¿qué significa somatizar? Es cuando las emociones se quedaron reprimidas. En el cuerpo. Se quedan reprimidas en el cuerpo y causan dolor. Mm. Entonces, cuando empezamos a hacer asanas, empieza el cuerpo a temblar. Hay 2 cosas. Estar soltando algo que somatizó el cuerpo ahí. Y hay otra, que es que el cuerpo está peleando. Porque resulta que, ¿por qué se llama unión? Porque el cuerpo no está en unión con la mente y menos con el espíritu. Ahí es unión. Entonces, cuando el cuerpo ha estado haciendo toda la vida lo que le da la gana y la mente también. Vamos a poner este ejemplo que lo pone Osho en un libro que me encanta. Él dice, tú vas por la calle y ves un pordiosero en el andén. Tu esencia te dice ayúdalo y te metes la mano al bolsillo. Y resulta que cuando sacas un billete de 100 y dices, no, es demasiado. Vuelves a meter el billete y empiezas a buscar las monedas y sigues caminando. Cuando encuentras las monedas, ya miras para atrás y ya el pordiosero está para abajo, ya no hiciste nada. ¿Por qué no hiciste nada? Porque tu mente se metió ahí. ¿Ves? Pero cuando usted está en armonía y en unión, tú le das los $100 porque usted está vibrando en abundancia. Y tú estás dando 100 aquí, te están llegando 1.000.000 por acá. Pero tú no puedes vivir la vida haciendo esa ecuación. Acuérdate de esto tan importante. Tú no puedes vivir tu vida haciendo esa ecuación porque el universo no funciona así. No funciona de esa forma. No funciona así porque ya estás metiendo la mente. Le voy a dar estos $100 porque allí en la esquina me van a aparecer. No. Es cuando es de verdad, desde el alma, del corazón, sin esperar nada a cambio, que eso sucede. Porque mucha gente hace eso. Porque estás siendo abundante. Estás siendo abundante. No estás... Tratando, la abundancia aparentando. dice que paso a paso. No. Es que estoy calibrando la energía de la abundancia. Jimmy, diste en algo que por eso exploté en emoción, porque es una de mis enseñanzas favoritas sobre el tema de la abundancia. Para mí la abundancia no solamente es en lo monetario, que es parte del juego de la vida, una energía que tenemos que aprender. Es nuestra responsabilidad aprender a dominar la energía del dinero. Pero Jimmy, yo sé que si yo soy el amor que soy y camino con la certeza y la sabiduría que hay en mí que me dice, Edgar, tú eres la fuente de tu abundancia. Las oportunidades se van de tu vida cuando tú comienzas a operar en escasez. El miedo más grande que la gente tiene de ir a un retiro o un evento o verle valor a invertir en aprender a poner sus sentidos para adentro es el costo. Es el costo. Y muchos lo dudan mucho, compadre. Y muchos lo dudan tanto que... No pero pasa eso. Sí. Mira, pasa el... Mano, yo quiero ir a ese lugar. A ellos les dice acá... Quiero ir a ese lugar. Ya no fui. fui. Pasa exactamente ya no fui, mierda. Pero lo sintieron de acá. Exactamente. Porque siempre nos habla lo que hemos hablado, lo que has hablado, y todos te van a hablar lo mismo. El cuerpo y el corazón te hablan. Esa intuición divina te dice... Intuición divina, eso es. Pero cuando tú dejas que la mente se meta ahí en el medio, por eso se dice que así has visto el ojo de Ra. El ojo de Ra representa los 6 sentidos. ¿Cuál es el 6 sentido? Es este sentido, el pensamiento. Y como es un sentido, debería ser como, tú vas y comes y no comes todo el día. Tú vas y comes y ya, quedaste listo. Lo mismo debería ser esto. Queremos crear lo que vamos a exponer en el retiro de Viviendo en Abundancia. Nos sentamos a usar esa mente. Cerramos el computador y ya tenemos todo el programa de lo que vamos a hacer. Vivimos desde acá el resto del día. Pues resulta que la gente está viendo 24/7 acá. Y por eso es que mantienen duda, hago esto, no hago esto, porque la mente lo mantiene así, entre lo racional y lo emocional. Entonces no toman decisiones, porque nos están dejando llevar desde acá. Y todos los que hemos medio abierto los ojos sabemos que cuando nos dejamos de llevar de acá, nada sale mal. Nada sale mal. Y pueden pasar cosas malas en el camino, claro. Pero sabemos que solamente es un tropezón que te hace más fuerte y vas a todavía apreciar más ese final. Jimmy, y en ese tropezón tienes 2 opciones. Cierra los ojos otra vez y dices, viste que esto no funciona. O dice, espérate, yo sabía que esto podía pasar. De todo lo que estoy aprendiendo, ¿cuál es la herramienta que utilizo? Déjame llegar aquí. ¿Qué me dice esto? Están alineados.
Mi corazón me dice que esto está pasando por esto, por esto y por esto. Y mi mente me dice que la herramienta para utilizar ahora es esta. Y es poner la mente en servicio del corazón. Poner la mente en servicio al corazón. Nunca el caos comienza cuando pones tu corazón a merced de tu mente. Acabas de decir las cosas mágicas de la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué tiembla el cuerpo? Entonces, está temblando porque toda la vida ha hecho lo que le da la gana. Entonces, él, por ejemplo, cuando cogemos la pierna acá que la levantamos, y son así, porque el cuerpo está peleando, porque sabe que está perdiendo el poder que tenía. Y lo mismo pasa con la mente. Cuando te estás meditando y empiezas a llorar, es porque la mente entendió que ella ya no es más la que domina tu vida. Que ya esa divinidad, que esa sabiduría ancestral, milenaria, universal, es la que tomó el poder y que ahora empezaste a vibrar en armonía y en coherencia. Y por eso pasa eso, por eso lloramos, por eso, porque estamos soltando los traumas que hemos tenido en el cuerpo. Y la mente a nivel psicológica, de echar la culpa al papá o a lo que pasó en el país, a lo que no, ya entendió que fue tu mente la que hizo esto. Entonces tu mente ya no va a ser más la que te distorsione la vida, porque ya te guías por esa sabiduría que te lleva siempre por el camino. En medio de una guerra, yo tenía una alumna en Israel cuando pasó lo de Israel. Y esa chica pasó la pandemia conmigo también. Y decía, profe, solo usted y otro profe fueron los únicos que no se vacunaron. Y ella tampoco se vacunó. Y mire la decisión de esta chica me decía, mis papás son chilenos, ya vivían en Israel hace muchos años. Cuando empezaron a dejar viajar, los papás le decían, no puedes venir si no te vacunas. ¿Sabes qué le dijo? Papá y mamá, entonces nunca más nos volvemos a ver, porque yo no me voy a vacunar. Ahora en día ya se abrazan y todo, porque pasó todo este caos y toda esta cosa que nos montaron. Y esa chica estaba en Israel cuando pasó lo que pasó. Hablemos de decisiones, Jimmy. En ese momento ella honró esto. Honró eso. Su miedo y su desespero, si se hubiese ido a lo mental, hubiese dicho, no, yo no quiero vacunarme. Yo sé que eso es malo para mí, pero me voy a vacunar porque imagínate qué va a decir la gente si yo le digo a mi mamá que no la vi porque no me vacuné. Total. Y ahí se vuelve a convertir en una persona subyugada. Subyugada, totalmente. Y ahora es libre. Ahorita está en Costa Rica viviendo, y todo estuvo bien. Ahora se ve con su familia. Imagínese, con su familia está haciendo retiros, está compartiendo sabiduría. Exacto. Pero póngale pues ahora a lo de la burbuja de la energía divina. Yo la llamo cuando pasa todo esto en Israel. Fernanda, ¿qué estás haciendo? Nada, profe, estoy aquí en un búnker enseñando yoga y a meditar. Porque esa es su energía. Seguro afuera había gente despedazada, volada, porque esa es su karma. Pero esta mujer está vibrando en otra energía. Estaba en un búnker enseñando a hacer yoga y a meditar a la gente. Cuando pudo salió de ahorita está en Costa Rica, vibrando en amor. No importa si estás en el peor escenario de la vida, parce. Por eso el Salmo 91 dice, ¿lo has escuchado? No. La Biblia tiene un salmo que se llama el 91. Me lo sé porque cuando yo me fui para Estados Unidos, que tengo un montón de historias, yo me pasé la frontera caminando. Mi mamá me dio un Nuevo Testamento chiquitico que leyeron cuando yo nací y ahí están los salmos. Y el Salmo 91 dice, cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo, que en las palabras ya de hoy, ya no dogmáticas diríamos, el que habita en la energía de lo divino, en la unión y la coherencia, nada lo tocará. Caerán 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ti no tocará. Y ahí hay una frase que es para pandemia, pero una cosa loca. La frase que sigue es, ni peste tocará tu casa. Pero como las religiones son creencias, la gente creyó algo. Nunca ha experimentado lo que tú y yo empezamos a experimentar. Esa energía divina dentro de nosotros. Entonces, como ellos creyeron, ellos creían en algo, cuando vinieron y les dijeron, vea, ese virus lo van a matar, ellos pusieron el brazo. Porque dudaron. Cuando tú tienes una creencia, tú tienes una duda. En cambio, hoy en día a ti te preguntan, wow, o a ti o a mí, por ejemplo, a mí que me lo preguntan, ¿tú ya no crees en Dios? Y obviamente es gente religiosa. Yo no creo ni un poquito en Dios hoy en día. ¿Y sabes por qué? Porque es que yo lo experimento cada segundo de mi existencia. Dejó de ser una creencia para ser una certeza de que vive a través mío y a través de ti y de todo lo que hay en este universo. Eso es lo que nos hace diferentes y que tú puedes despertar a esa misma realidad, pero tienes que buscarla. Tienes que querer abrir los ojos para que la vivas y la sientas. Pero la creencia es lo que nos hace dudar, por eso hay dudas. Pero cuando tú tienes esa certeza, por eso se aparece el tropezón en el medio del proyecto. Vamos. Uno de los quotes que yo digo sobre eso es que cuando tú regresas a tu corazón te brinda la certeza de saber que todo va a estar bien siempre. Siempre. Y cuando hablamos de lo de
de la creencia de Dios, ¿verdad? Algo que yo he aprendido en estos últimos meses de mi vida es que el amor es una práctica. Y para mí, Dios es la práctica del amor. Sí, total. So, si tú quieres conocer a Dios, no es opcional, no es que si quieres, no es que si te conviene, no es que para que tenga más dinero, no. Si tú quieres conocer a Dios, haz la práctica del amor. Total. Y ahí, cuando tú regresas a esto, tú dices, espérate, es que no está allá, no está aquí, no es en la figura, no es en la foto, no es en la cruz, no es en... No en la pareja, en los hijos, en nada. Jesús fue un maestro, simplemente que su mensaje fue malinterpretado y utilizado para Como el de control. todos. Exacto, como el de todos, exactamente. Porque por eso creó un budismo, por eso creó un cristianismo que ellos nunca crearon. Buda no era budista. Buda no era budista. Es más, Buda... Jesús no era cristiano. La historia de Buda es hermosa porque Buda fue en su búsqueda cuando salió de su palacio y fue detrás de muchos maestros. Y se dio cuenta que estaba dentro de él. Se sentó en un árbol y ahí descubrió que estaba dentro de él. Y la enseñanza es esa. Hay una historia muy bonita que me gusta hablar en estas entrevistas, que Buda está con Ananda, que es su seguidor más antiguo, 40 años, y Buda se está muriendo. Y Ananda empieza a llorar y a llorar y a llorar, y Buda le dice, ¿por qué lloras? Llevo 40 años a tu lado y no me he iluminado. Y Buda le dice, pero es que ese no es el trabajo mío. Si eso fuera mi capacidad, yo los iluminaría a todos. Pero es algo que cada uno de ustedes tiene que hacer. Y el día que se murió Buda se iluminó él. Porque lo entendió que no era... Él estaba esperando que algún día Buda lo tocara o lo viniera a salvar, que es lo que pasaría, ¿verdad? En el cristianismo o en la religión, que es como que yo voy a hacer todo esto, no porque yo quiero, es porque tú me vas a salvar a mí cuando me pase algo. ¿Sí me entiendes? Jimmy, yo siento que, como te dije al inicio de esta conversación, genuinamente te reconozco como una de las personas más sabias en mi vida. Y yo no sé, vamos a ver qué dice la gente, pero yo siento que esta conversación debe tener muchas continuaciones. Sí, me encantaría. Y las hay, porque qué rico tocar esos temas en específico. Sería súper valioso. ¿Cuál ha sido el consejo más grande que has recibido del silencio? El silencio me ha dado la presencia. Y yo creo que más allá de ahí no hay nada. El silencio me dio la presencia. A mí, Andrés me hizo esta pregunta diferente. Me dijo, ¿qué es lo que más te hace feliz? Es la presencia. Y el silencio me da presencia. Cuando tú estás en silencio te vuelves un observador completo. Tú lo ves todo. Entonces, el regalo más lindo es la presencia. Y en la presencia es que tuve el desapego. Y el desapego es la cosa más hermosa que yo creo que tú ahorita lo vas a experimentar, si no es que ya lo estás experimentando y lo vas a necesitar. Por ejemplo, yo me separé de estas mujeres porque yo decía, no. Y es un desapego al mismo vez. Pero es que cuando hay presencia, hay desapego. En este momento yo estoy aquí hablando contigo 100%. No estoy pensando en mi nieto, en una de mis hijas o en alguien en este mundo. Estoy aquí 100%. Y cuando yo estoy en presencia nunca voy a extrañar a nadie ni voy a estar sufriendo por nadie. Porque vivo completamente en presencia cada segundo de mi vida. Entonces el silencio, lo que mejor me regaló, lo que me ayuda a descubrir es la presencia. Y la presencia para mí es el tesoro de la existencia como humanos. Nos da algo que nada nos lo puede dar. Puedes estar preso, puedes estar en coma. Yo tengo un libro que les he regalado, incluso en los retiros, les he regalado a algunos de los chicos de los retiros tuyos y míos, que se llama El Esclavo. Y es la historia de un chico que está en coma. Y le pasa la misma situación que yo estoy, pero en diferentes escenarios. Él estaba en un hospital y yo estaba en la prisión. Y descubrir que estaba tan libre como casi la humanidad no puede estar. Porque los que están afuera, la mayoría están presos. De hecho, en las prisiones regalan un libro que se llama Todos estamos presos. Y hablan de eso. De que la gente afuera está más presa que la gente que está en hospitales. O sea, presos hay muchos por todos lados. Estás presa del sexo, del dinero, de todo. De los deseos, de la comida. Liberarse. Eso no todo el mundo es libre. Antes, cuando yo perdí la libertad, fue que descubrí lo que era ser libre. Entonces, imagínense qué cosa es la vida. Y eso fue gracias a la presencia. Porque el silencio me regaló la presencia. La presencia que te da la observación. Total de todo lo que está pasando alrededor tuyo. Y de tu ser. Y por ende esa conexión con lo que es amor, que ya después, ¿qué pasa? Que tus relaciones ya no son desde la carencia, sino desde querer compartir.
Desde que alguien que quiera estar a tu lado como pareja, para ti es un honor que esa pone ahora su corazón para usted dar lo que te está sobrando, no esperar que te dé algo. Lo mismo que hablábamos del pordiosero, que usted está dando para que le den 100.000, no, eso no funciona así. Es cuando tú das desde el amor, que así esa persona se vaya con otro o la vida se la lleve y se muera, usted está tranquilo, está en paz porque usted lo dio desde el momento, desde esa esencia que no espera nada a cambio, que simplemente te hace feliz el compartir, el dar un abrazo. Por eso es tan mágico ese sitio en Brasil, porque es que es un abrazo, es una mirada. Uno mirarse con alguien que no puede hablar y terminar llorando. Y sentir que esa persona está llorando porque está sanando en ese momento con la mirada que les estás dando, que le estás transmitiendo, que eres un hermano, que eres parte de él mismo y que eres puro amor, que él mismo se reconoce a sí mismo como amor. Y por eso llora. Está soltando, está entregando, por fin se está rindiendo. Por fin el ego está cayendo y está descubriendo que no hay ego, que no hay un individuo, que somos todos uno. Y esa es la realización más linda que hay, y eso lo da la presencia, lo da el silencio. Jimmy, hermosas palabras. Cuando yo pienso en todo lo que has hablado, esta conversación me ha dado tanta sabiduría que me ha ayudado a entenderme y entender el trabajo que hago a más profundidad. Porque yo hago la conferencia de Viviendo en Abundancia y hago los retiros. Los retiros son para la reconexión al corazón y las conferencias son para el dominio de la mente, que una no es más importante que la otra. Y cuando pienso en la presencia yo también la he conectado mediante el silencio y ha sido lo que me ha devuelto a Edgar Martínez. Y para eso es que hago los retiros. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está buscando aprender a sentir, aprender a sentirse en un mundo donde la distracción es el pan de cada día? Como una persona que está viendo este podcast y quiere, yo quiero sentir esas cosas. Porque mucha gente que va a ver este podcast, si no todas, van a decir, yo llevo años, llevo semanas, llevo meses queriendo sentirme. Pero el trabajo, los nenes, el esposo, el tráfico, las responsabilidades, las deudas, las preocupaciones, el estrés. ¿Cuál sería esa práctica diaria, realista, que estas personas puedan comenzar a implementar para reconectarse con sus corazones y estar más presentes? Empezar por la cosa más simple del mundo. Ser conscientes de la respiración. Que si ven ese podcast o cualquier otro de cualquier persona que está queriendo compartir lo que nosotros compartimos, que cierre los ojos y respire y sea tan consciente de su respiración. Y verá que su corazón le va a gritar, ve allá, ve con Edgar, ve con Jimmy, ve con Julano, ve con Perano, pero ve, date la oportunidad de conocer comunidad, porque es que lo más lindo que está pasando ahora, Edgar, es que ya hay comunidad. Lo que había hace 2 años, tenlo por seguro que hoy se está triplicando. 100%. Y cuando se pueden experimentar en comunidad es una cosa muy hermosa. Yo le decía, por ejemplo, a alguien que iba conmigo, me decía, es que yo entiendo lo difícil que es, porque tú vienes a una clase de yoga y a la salida están tus amigos diciendo, vete a tomar cerveza. Y lo llevas haciendo toda la vida, es muy difícil decir no. Pero si tú ya vas a una comunidad, entonces al final del retiro te está llamando el pana que también quiere cambiar y se quieren ir a hacer un vipassana, quieren ir a otro retiro, quieren ir a otra cosa. La transformación va a suceder. Entonces ahora hay un momento muy hermoso que está pasando globalmente, que ¿por qué no unirse a eso? Entonces simplemente cierre los ojos cuando escuche una información de esta o cuando esté en el peor momento de su vida, cierre los ojos y respire. Y sienta su respiración. Conéctese lo mejor que pueda con ella. Algo lindo. Usted sienta que tiene un carro parado aquí en la entrada de la naricita y que cuando empieza a entrar el aire, ese carro se monta en ese airecito. Y sígalo. Siga todo el recorrido que es ese aire en su cuerpo. Y apenas va a salir otra vez, vuelve y se monta de nuevo. Y verá la presencia que le va a dar y la facilidad de tomar decisiones como decir, voy a vivir en abundancia. Me voy abriendo caminos, me voy. Sin duda alguna, porque lo va a sentir ese impulso que no lo va a detener nadie. O sea, no va a haber ni economía, ni mujer, ni papá, ni amigos que te van a atajar a eso. Ya vas a ser el impulso divino y no va a haber nada que lo ataje. Y ahí es donde va a empezar ese camino, que muchos están caminando ahora mismo.
Así que yo diría, cierra los ojos y respira con la conciencia que más puedas. Y verá que vas a empezar a tomar las decisiones que no has sido capaz de tomar hasta este momento. Me encanta, Jimmy. Simple, proactivo. Súper simple. Mientras estés manejando, pendiente de tu respiración. Mientras estés en conversación, pendiente de tu respiración. Mientras te estás bañando. Aplícalo en tus cosas cotidianas. No tienes que dejar de hacer o implementar otra cosa en tu lista diaria. Respirar es algo que tienes que hacer y si no te mueres. Eso, si lo vas a hacer, hazlo con calidad, hazlo con presencia y agradecimiento de algo no tangible. Yo no puedo agarrarle el aire, ¿no? Jimmy, estoy muy agradecido por esta conversación. Estoy agradecido por las que vienen. Estoy agradecido por tu fe y todo el amor que has depositado en mi proceso y en todas las personas que créeme que cuando estamos en Puerto Rico compartiendo un café o me encuentro con alguien, siempre hay alguien que dice, mano, ¿cómo estará Jimmy? Como que me hace falta Jimmy esto, Jimmy lo otro. Entonces, quiero que sepas que eres una persona muy importante en la vida de muchas personas con las que has cruzado camino. Y quiero agradecerte por tu devoción al servicio, por tu devoción a la humanidad, por tu fe inquebrantable de que el mundo no es tan malo como la gente dice y cada vez se pone mejor. Qué bello poder hacer esto y que podamos hacer esas otras charlas, porque solo de la respiración tenemos un podcast solo dedicado para eso. Sí. Imagínense todo lo que podemos hacer. Y los que vayan a estos retiros van a tener mucho de esto porque aquí tengo la puerta abierta, tengo todo el campo abierto para hablar de esos temas en los retiros, así que siempre tocamos muchos temitas de esos en los retiros, así que no se los pierdan. De hecho, yo creo que vamos a coordinar por ahí, equipo, una entrevista segundo round con Jimmy y hablemos solamente de la respiración. Sería fantástico. Porque es algo simple, es algo aplicable, pero la respiración fue lo que cambió mi vida, mi percepción de mí, la paz con la que vivo, la facilidad con la que tomo decisiones. Así que Jimmy, muchas gracias. Namaste. Namaste, hermano. Namaste. Un placer.